Pues vemos en este capítulo de los Hechos como Pablo sale de la ciudad donde ha estado por 3 años. Tengo el mismo palito del otro día, no es el láser de Agustín ni es el del hermano Antonio Díez, pero Antonio me lo quería cambiar el palito, quería dar otro más largo. Pero esto nos ayuda. No sé si se ve muy claro. Igual es borroso. Bueno, esto es lo máximo. Esto es lo máximo. Entonces, vemos Pablo en su tercer viaje misionero está en Éfeso. Veis aquí Éfeso, ¿vale? Él está por 3 años allí. Después que cesó el alboroto, recordáis el alboroto aquello cuando en todo el pueblo hubo aquel tumulto donde estaba Demetrio, el platero, que vieron que económicamente no iban bien, porque muchos se apartaban de los ídolos y abrazaban al Dios vivo y verdadero. Y recordáis pues, que llevaron al teatro de Éfeso a algunos hermanos y estuvieron por 2 horas gritando grande es Diana de los Efesios, por 2 horas gritando constantemente eso, ¿no? Fue un alboroto bastante grande en la ciudad de Éfeso. Y a Pablo le rogaron, Pablo, no vayas, por favor, no vayas al teatro, no te presentes allí, no vayas. Y Pablo no fue. Luego, por la providencia de Dios, el alboroto quedó en nada. El escribano pudo calmar a la multitud y todo quedó en nada. Pablo nos dice este capítulo, el primer versículo, después que cesó este alboroto en Éfeso, Pablo llamó a los discípulos en Éfeso y después de haberlos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Macedonia está aquí al norte. Si estaba en Éfeso, él se disponía a ir a esta región de aquí, Macedonia, donde estaba Filipos, y después su intención era recorrer Tesalónica, Berea y bajar hasta Corinto. Estamos siguiendo esta línea que es un poquito azul. Esta es la línea de su tercer viaje misionero, no se ve muy clara, pero más o menos nos explica el recorrido que él hizo. Y vemos que Pablo tenía algo en mente. Pablo sabía que su ministerio en aquellas regiones estaba llegando a su final y él tenía unos planes que se proponía llevar a cabo y era llevar el Evangelio a tierras más lejanas. Él ya había llevado el Evangelio desde Jerusalén, luego lo vamos a ver en un versículo, desde Jerusalén, comenzando en Jerusalén, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo hasta Ilírico. Dice, Ilírico es una región que está más al norte de Macedonia, sería lo que hoy es Albania. Entonces pues, puedes ver como el apóstol Pablo por varios viajes pasó por aquí y luego llegó hasta Ilírico, hasta, como digo, seguramente lo que hoy es Albania. Y él tenía otros planes. Los planes eran, dice, bueno, todo esto ya lo tengo recorrido, ya hay muchas iglesias, hermanos que se han convertido, y entonces él tenía unos planes, los planes era primero visitar a los hermanos en Macedonia, recoger una ofrenda, que es lo que estaban haciendo, recoger una ofrenda para los hermanos, para los pobres, para los santos en Jerusalén. Y entonces todas las iglesias de los gentiles, de Galacia, que es esta zona, de Asia, de Macedonia, de Acaya, estaban recogiendo una ofrenda. Y Pablo pues iba por las iglesias recogiendo esa ofrenda a los gentiles para, una vez tenido toda esta ofrenda, llevarla a los santos en Jerusalén. Y eso es algo que él tenía. Pero después de llevar a Jerusalén esta ofrenda, él tenía planeado ir a Roma, ella quería ir a Roma, que aparece aquí al final, y de Roma tenía la intención de ir a España. Eran los planes que él tenía. Y lo vamos a ver en Romanos capítulo 15, como le dice a los romanos, a los hermanos en Roma, cuáles son sus planes. Fijaros, vamos un momentito a Romanos capítulo 15 y vamos a leer a partir del versículo 22. Romanos 15 está hablando acerca del Evangelio y cómo ha estado predicando el Evangelio en tantos lugares, y luego dice en el versículo 22, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, aquí lo veremos, cuál es la idea que tenía Pablo, cuando vaya a España iré a vosotros, a Roma, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, y explica, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales,
deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Él pide intercesión por medio de la oración, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Pablo tenía muchos enemigos de los judíos, muchos. Y él rogaba, hermanos, ayudarme orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Fijaros en el capítulo 15 y versículo 19. Dice: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Ilírico no aparece en ninguno de los viajes misioneros del apóstol Pablo. No vemos que nos narre que pasa ni en el primer viaje ni en el segundo viaje. Posiblemente fue en este tercer viaje cuando él sale de Éfeso, se dirige a Macedonia, y lo que aquí Lucas nos dice en el libro de los Hechos, en 3 versículos, que Pablo salió y recorrió Macedonia y fue a Grecia, y después de estar allí tres meses salió, lo que nos dice en 3 versículos, posiblemente fueron 1 año y medio, según dicen algunos estudios comentaristas, 1 año y medio, y en ese año y medio posiblemente él estuvo visitando las regiones de Macedonia, las regiones de Acaya, y también se acercó hasta Ilírico, que hemos dicho que sería lo que hoy es Albania, más al norte. De forma que él dice, desde Jerusalén hasta el Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Así que vemos sus planes. Sus planes era, en cierta manera, ir despidiéndose de los hermanos y llevar esa ofrenda de los gentiles a Jerusalén, a los hermanos en Jerusalén, esperando que la ofrenda sea acepta, y una vez en Jerusalén él coja y vaya a Roma, visite a los hermanos en Roma, y de Roma pase a España. Esos son los planes. Mi madre siempre decía: el hombre propone y Dios dispone. Esos eran los planes que Pablo tenía. No eran los planes que el Señor tenía para Pablo. Sí que es cierto que llegó a Roma, pero no llegó como él quería llegar. Ni llegó tan pronto, porque estuvo más de 2 años encarcelado en Cesarea, ni llegó de la forma que quería llegar, en libertad. Llegó en cautividad, y allí estuvo en prisión por algún tiempo, con cierta libertad. Pero vemos su idea. Estoy en Éfeso, ha cesado el alboroto, me despido de los hermanos, yo ya me quiero despedir de estos hermanos y yo miro para Roma, miro para España, pero antes de irme voy a recoger esa ofrenda, visitar a los hermanos, ir a Jerusalén, entregar la ofrenda, irme a Roma y a España. Esos son sus planes. Con esto en mente podemos ver cómo las visitas de Pablo en las diferentes iglesias sonaban a despedida. Sonaban a despedida. Pablo pasó en varias ocasiones, vemos como en los diferentes viajes, por ejemplo, en la zona de Galacia, aquí, vemos cómo pasó en el primer viaje, pasó en el segundo viaje, pasó en el tercer viaje, constantemente así estaba haciendo visitas. Pero ahora ya las visitas que iba haciendo ya sonaban a despedida. Ya Pablo decía: yo me voy a otros lugares, a llevar el Evangelio del Señor. Entonces, con esto en mente vemos cómo Pablo iba despidiéndose de los hermanos, exhortando a los hermanos a ser fieles al Señor, y sin duda los hermanos se dolían, ¿verdad? Se dolían de que les dijera que no volveréis a ver más mi rostro. O sea, mis planes es que ya me voy para otros lugares. Aunque Dios usa a hombres para llevar a cabo su obra, es bueno que la obra de Dios no se edifique sobre un hombre. Porque en el momento que desaparece ese hombre, todo se viene abajo. Bueno, el fundamento de la iglesia es Cristo. Y yo creo que Pablo eso lo tenía bien claro. Y él iba cimentando las iglesias en la sana doctrina de la palabra de Dios, sabiendo que el fundamento, ¿verdad?, es Cristo. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Porque un hombre hoy está y mañana deja de estar. En este caso, Pablo había levantado iglesias en muchos lugares, pero él había dejado las iglesias cimentadas en esa sana doctrina. Había dejado a hombres fieles que con fidelidad enseñasen la doctrina que ellos habían aprendido, ¿verdad? Y entonces es bueno que la iglesia no esté fundada, no dependa de una persona, de un hombre, por muy carismático que sea, por muy conocedor de las Escrituras. El fundamento de la
iglesia es Cristo, porque ese hombre un día va a desaparecer, se va a ir, va a fallecer, va a marchar de este mundo. Entonces la iglesia va a estar bien cimentada en el Señor. Entonces, como digo, en todo estos 3 versículos que nos narra aquí Lucas, pues posiblemente fue un año y medio de este viaje. La última vez que prediqué tratamos acerca de la ofrenda para los santos, y vimos algunos principios acerca de la ofrenda. Como mencioné, yo nunca había predicado acerca de la ofrenda y me fue de bendición el poder considerar los principios de la palabra de Dios a la hora de ofrendar, cómo debemos de ofrendar, cuál es la actitud de nuestros corazones al ofrendar. Y Pablo dedica 2 capítulos. Puedes leer 2 de Corintios capítulo 8 y capítulo 9. Los 2 capítulos estaban hablando de principios acerca de la ofrenda. Y además está hablando Pablo de esta ofrenda, concretamente de esta ofrenda que estaban recogiendo para los santos, para los pobres en Jerusalén. Entonces llegamos, y la otra vez concluimos en ese versículo 5, versículo 4, cuando dice: y la acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco, segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo, y de Asia, Tíquico de Trófimo. Y dijimos que estos hermanos posiblemente eran los designados por las iglesias para llevar esa ofrenda junto con Pablo a Jerusalén. Por eso vemos representación de varias iglesias. Vemos la iglesia de Berea, vemos la iglesia de Tesalónica, vemos de Asia, vemos grupos, hermanos de diferentes iglesias que posiblemente fueron designados, ¿verdad?, para acompañar a Pablo y llevar esa ofrenda, esa ayuda a los santos en Jerusalén. Y en cierta medida ellos mismos, como gentiles, eran una ofrenda, en cierta medida. Estos hermanos se presentaban en Jerusalén trayendo pues, una ayuda económica, pero ellos mismos eran una ofrenda de los gentiles. Ellos habían sido redimidos, rescatados, salvados por la gracia de Dios, de forma que los judíos en Jerusalén podían ver la gracia de Dios en la vida de aquellas personas. Gentiles que vivían alejados de los pactos de Israel, nos dice, de las promesas, pero por la gracia de Dios fueron redimidos, fueron salvados. Y ellos mismos, como digo, en sí, eran una ofrenda y podían ver la gracia de Dios. Y evidentemente los judíos reconocer que la salvación viene de los judíos. El Mesías, ¿de dónde viene? Jesús, ¿de dónde viene? De los judíos, como dice Juan 24. La salvación viene de los judíos. Versículo 5 y versículo 6. Estos hermanos, este grupo de hermanos, dice: habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes y levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Parece ser que la intención de Pablo era embarcarse con estos hermanos desde Corinto, concretamente Cencrea, que era el puerto este de Corinto, la ciudad de Cencrea, puerto oriental de Corinto, pero por causa de las asechanzas de los judíos, decidió ir por tierra, volviendo por Macedonia. Así que vemos a que Pablo de Éfeso salió, pasó por Troas, que ahora lo veremos en un versículo, visitó Filipo, visitó Tesalónica, Berea, llegó a Corinto. En Corinto su intención era embarcarse para irse hacia Jerusalén. Pero él escuchó que había judíos que estaban tramando algo contra su vida. Así que los hermanos sí que se embarcaron aquí en Corinto, y nos dice que fueron a Troas, y aquí les esperaron, en Troas, de Corinto fueron a Troas. ¿Y Pablo qué hizo? Se movió por tierra. Dice: yo no cojo el barco. Tenía por su vida, evidentemente, dice: no te vas a poner en la boca del león. Dice: me voy por otro lado. Volvió por tierra. Y entonces se juntó, se reunió con los hermanos aquí en Troas. Aquí se encontraron. ¿Con qué hermanos? Con este grupo de hermanos que le acompañaban. Pero fijaros un detalle que vemos, es que en el versículo 5 dice: estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Ese nos es Lucas. Lucas es el escritor del libro de los Hechos. Dice: los hermanos se embarcaron y fueron a Troas, y entonces nos esperaron en Troas. En un lugar se encontró Pablo con Lucas, y Lucas acompañó a Pablo hasta Troas. Y lo vemos ahí, como él habla aquí en primera persona del plural. Y vemos a Pablo como digo,
Por causa del Evangelio tenía muchos hermanos que lo apreciaban tremendamente, pero tenía muchos enemigos también, sobre todo los de la circuncisión, judíos, ¿verdad? Y entonces eran férreos opositores al mensaje que Pablo proclamaba del Evangelio. Como digo, no es la primera vez que Lucas viaja con Pablo. Fijaros en Hechos capítulo 16, vemos de nuevo a Lucas andando con Pablo. Hechos 16, versículos del 6 al 10. Dice: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió, y pasando junto a Misia descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos. Ahí vemos a Lucas otra vez. Hasta aquí él está diciendo que los hermanos iban aquí, iban allá, pero aquí dice: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. En esta ocasión era el segundo viaje misionero. Cuando llegaron aquí, a Troas, intentaron ir a un lugar, a Bitinia y a Misia, y el Espíritu les condujo a Troas, y en Troas recibió Pablo esa visión del varón macedonio, y aquí nos embarcamos, Lucas, Pablo, Silas y Timoteo, eran los que iban en ese segundo viaje misionero. Entonces, cuando pasaron y llegaron a Filipio, entraron en Europa, y ahí viene la historia de Lidia, que se convirtió en Filipio, el carcelero de Filipo, aquella joven endemoniada que tenía espíritu de adivinación. Todo eso sucedió en Filipo, y Lucas fue testigo ocular de todas estas cosas. Y vemos como aquí, pero después vemos a Lucas que va de Troas a Filipo y desaparece. Después los hermanos continuaron dirección a Tesalónica, Berea, y fueron hacia Corinto. En esta segunda ocasión, que es el tercer viaje misionero, Pablo se encuentra con Lucas en Troas. Se hacen el viaje a la inversa. Antes se habían encontrado de Troas a Filipos, ahora se encuentran en Filipos y va de Filipo a Troas. Esto es, y vemos a Lucas caminando con el apóstol Pablo. Lucas era gentil y se ha especulado que podría vivir en la ciudad de Troas, por esto que estamos hablando. Troas era un lugar de paso obligado en la ruta entre Asia y Europa, una ciudad próspera, marítima, con mucho constante paso de personas y mercancías. La primera travesía, esa que hemos visto en Hechos 16, dice tardaron 2 días. De Troas a Filipo tardaron 2 días. En esta otra que estamos viendo nos habla de 5 días. Y ¿cómo es posible? ¿Verdad? 2 días para ir y 5 para volver. La navegación en aquellos días dependía del viento, ¿verdad? De las naves. Si el viento era favorable o no era favorable, y es posible que este viaje de vuelta que hicieron pues fuera más desfavorable en cuanto al viento. En Hechos 20, versículo 6 estamos ahora, dice: y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Aquí nos dice: pasados los días de los panes sin levadura. Los días de los panes sin levadura era la fiesta de la Pascua, en aquella semana, ¿verdad? Y Pablo quería estar en Jerusalén, había dicho, en el versículo 16 del capítulo 20, que él quería estar para Pentecostés en Jerusalén. O sea que tenía 50 días para hacer el viaje desde donde estaba hacia Jerusalén. Tenía que hacer un viaje con muchas escalas, y aprovechando el transporte marítimo de mercancías, lo que hacía el viaje muy lento. O sea, no podía aquello sacar el billete del avión y venga, en 3 horas estoy allí. No, era un viaje que ibas al puerto y había un barco que cargaba mercancía y se iba de una ciudad a otra. Dice: ¿tenéis lugar? Vale, pues venga, comprar los pasajes, van aquí, llegan aquí. ¿Cómo voy a seguir el viaje? Yo no tengo ni idea, pero si encuentro otra nave que vaya a otro puerto, pues así voy avanzando, ¿no? Y de esa manera, siguiendo los viajes de mercancías, pues ellos aprovechaban y viajaban. Claro, podías tardar una semana como podías tardar 2 meses, ¿no? Viajando de esta manera. Pero vemos que en 5 días, nos dice, llegaron
hasta allí, y era la época, nos dice, de la fiesta de la Pascua. La iglesia en Troas es cuando llegamos ahora, en el versículo 7. Tenemos bastante información de la iglesia de Corinto, tenemos bastante información de la iglesia de Filipo o de Éfeso, pero de la iglesia en Troas tenemos muy poca información. De hecho, si no fuera por estos versículos, prácticamente no sabríamos nada de la iglesia en Troas. Hay 4 referencias en las Escrituras que nos hablan de la ciudad de Troas. La primera ya la hemos leído, es en este primer viaje misionero, cuando estaba segundo viaje, que estaban en Troas, y Pablo recibe la visión, pasa a Macedonia y ayúdanos. Esta fue la primera mención que tenemos de Troas. Pero no vemos que en Troas se detuvieran a evangelizar, sino que prácticamente estuvieron de paso, porque dice, y enseguida procuramos para partir, ¿verdad? Enseguida procuramos partir para Macedonia. O sea, era algo que estuvieron de paso y pasaron. La segunda mención la encontramos en 2 de Corintios, capítulo 2, versículos 12 y 13. 2 de Corintios, capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito, así que despidiéndome de ellos partí para Macedonia. Aquí vemos, esto sería el viaje que estamos haciendo ahora, que Pablo sale de Éfeso, se dirige a Troas, y además dice, para predicar el Evangelio de Cristo. O sea, él tenía en esta ocasión la intención de predicar el Evangelio en Troas. Dice, y aunque se me abrió puerta en el Señor, o sea, se presentaron oportunidades de escuchar, personas que escucharon el Evangelio y posiblemente se convirtieron. Aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, porque él esperaba hallar allí a Tito. Y no lo encontró, y entonces dice, partí para Macedonia. Pablo desde Éfeso escribió la primera epístola a los Corintios. Tito fue el encargado de llevar la epístola. Era una epístola donde Pablo corrige fuertemente, es primera de Corintios, corrige a los hermanos, a la iglesia allí. Él había enviado la carta desde Éfeso a Corinto y esperaba encontrarse con Tito ya de vuelta aquí en Troas, pero no se encontró con Tito, no tuvo reposo en su espíritu. Él estaba preocupado por la iglesia. Él estaba preocupado por la iglesia en Corinto. ¿Cómo habían recibido la palabra? ¿Qué sentir tendrían acerca de aquella carta dura que les escribió? Él no estaba tranquilo. No se encontró con Tito en Troas, y entonces, ¿qué nos dice en el siguiente versículo? Despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Así que vemos que sí, predicó el Evangelio en Troas, se le abrió puerta en el Señor, seguramente algunos se convirtieron, pero Pablo no estaba tranquilo y él esperaba encontrarse con Tito. Así que fue hacia Macedonia y posiblemente en Macedonia se encontró con Tito y fue grandemente consolado. Y después, desde la zona de Macedonia, esta región, Filipo, Tesalónica, por aquí, escribió 2 de Corintios y volvieron a enviar la carta a Corinto. Y es cuando habla de que voy a visitaros, estoy visitando a los hermanos, recogiendo esta ofrenda para los santos en Jerusalén. Y entonces, cuando él llega después, finalmente, seguramente un año y pico después, llega a Corinto. En Corinto él está 3 meses. Desde Corinto él escribe la epístola a los romanos. Cuando les dice a los romanos, iré a vosotros, ahora voy a llevar una ofrenda a los santos en Jerusalén, iré a vosotros. Él estuvo 3 meses posiblemente pasando el invierno, que es cuando no había navegación en la ciudad de Corinto. Pero Pablo se encontró con Tito en la región de Macedonia, y entonces él fue confortado realmente viendo que los hermanos en Corinto habían recibido la palabra bien, habían reaccionado bien a la exhortación y realmente mostraban su amor para Pablo. Y esas noticias, al recibirlas de Tito, él se confortó realmente y continuó adelante. Pero hemos visto esta segunda mención, cuando Pablo va y no se encuentra con Tito. La tercera mención de Troas es el pasaje que estamos leyendo hoy. Cuando ya Pablo de vuelta desde Corinto, no se embarca con los hermanos, regresa otra vez por Macedonia y vuelve a pasar por Troas. Esta es la tercera
tercera mención. Y la cuarta mención la encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 4. Estos son años más tarde. 2 de Timoteo, capítulo 4. Dice, versículo 13. 2 de Timoteo 4:13. Esta fue la última carta que el apóstol Pablo le escribió. Él estaba en prisión. Y entonces le escribe a Timoteo, su hijo en la fe, y le dice en el capítulo 4 y versículo 13: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Posiblemente Timoteo estaba en Éfeso y tenía intención de ir a visitar a Pablo, y entonces le dice: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo. Estos versículos es toda la información que tenemos acerca de la iglesia en Troas. Estas cuatro menciones. La primera no vemos, la segunda sí parece que hubo fruto, la tercera es cuando los hermanos se juntan aquí, que es el pasaje que ahora vamos a ver, y la cuarta es años después, cuando Pablo le dice a Timoteo: trae cuando vengas el capote que dejé en casa de Carpo. O sea, Carpo era un hermano de la iglesia de Troas. Por lo menos sabemos el nombre de uno y ahora vamos a ver el nombre de otro. Este segundo que vamos a ver es más famoso, se llama Eutico, ¿verdad? Cualquier creyente que le diga Eutico sabrá quién es Eutico. El joven que se durmió en la ventana y se cayó, ¿no? Es lo que nos narra en este pasaje en el capítulo 20 del libro de los Hechos. Nos dice, versículo 7, el primer día de la semana, reunidos los discípulos, esto es en Troas, para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. El primer día de la semana. Este es el registro más antiguo que nos muestra que los creyentes se reunían el primer día de la semana, el día que el Señor Jesús resucitó. ¿Cuándo se reúne la iglesia? El primer día de la semana, el domingo, día del Señor. Hoy es el primer día de la semana. ¿Qué hace la iglesia? Reunirse. Pues aquí vemos a la iglesia en Troas, el primer día de la semana, reunirse. Hay una pequeña diferencia, es que nosotros tenemos fiesta, festivo. Los hermanos en aquel tiempo no era festivo, era un día laborable. Además, los gentiles, los judíos aún tenían el sábado, ¿verdad? El día de reposo. Los gentiles no tenían ningún tipo de festividad. Ellos trabajaban un día detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro, ¿verdad? Así que el domingo no era un día festivo. Pero el primer día de la semana, los hermanos se reunían. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Entonces vemos primero el partimiento del pan, el recuerdo de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Pablo les enseñaba la exposición de las Escrituras, la enseñanza, la doctrina. Pablo les enseñaba, y dice, habiendo de salir al día siguiente, alargó el discurso hasta la medianoche. Aquel primer día de la semana, como digo, posiblemente los hermanos habían estado trabajando, muchos de ellos eran siervos, algunos quizás esclavos, vete a saber, y al final de toda la ocupación del día, de toda la labor del día, se reunieron, posiblemente tarde. Y nos dice que Pablo alargó el discurso hasta tarde, bueno, de hecho hasta el alba estuvo enseñándoles, ¿no? Hoy, como digo, el domingo es festivo y por lo general no tenemos ocupaciones que nos impidan reunirnos. Por lo general, ¿verdad? No tenemos ocupaciones que nos impidan, y aún así parece que en ocasiones cualquier excusa nos impide venir a adorar al Señor junto con los hermanos. Esto evidentemente cada uno tiene que analizar delante del Señor, ¿no? Pero a veces hay situaciones que son evitables. Ay, es que no puedo ir al culto, pero es que es el día del Señor. Es que es el día que la iglesia se reúne. La iglesia no se reúne el lunes, ni el martes. Nos juntamos el miércoles para orar. Nos juntamos el domingo para adorar al Señor. Entonces tenemos eso. Eso es lo que hay. La iglesia, ¿cuándo se reúne? Domingo por la mañana a las 11, hablando de nosotros, el miércoles a las 7. Si tú no vienes el domingo a las 11 o no vienes el miércoles a las 7, pues no te estás reuniendo con la iglesia. Podrás orar en tu casa, podrás leer las Escrituras, podrás escuchar mensajes, ver vídeos en YouTube, pero no te reúnes con la iglesia.
Si te pierdes esta hora y media que estamos el domingo, no te reúnes con la iglesia. Estarás solo, estarás con tu familia, a lo mejor con otro hermano, pero si hay cualquier cosa que impide que estemos ese tiempo con la iglesia, pues simplemente no nos estamos reuniendo con la iglesia. Entonces vale la pena que pensemos si realmente esto que me va a impedir a ir a la iglesia realmente es de peso o no. Pensemos que adorar a Dios como iglesia es algo que Satanás aborrece y que usará cualquier cosa para impedirlo o estorbarlo. Otra cualquier cosa. Para que no nos juntemos, para adorar al Señor, para partir el pan, para abrir las Escrituras. Y entonces es para considerar cómo tenemos nuestras prioridades puestas. Aquí, imagínate, el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Tú te imaginas el apóstol Pablo, los hermanos allá, y no, es que este hermano resulta que ha venido no sé quién y no puede venir, y el otro hermano es que no sé qué, no sé cuánto, y es que... ¿Y se cuenta el apóstol Pablo solo? ¿Te imaginas? Supuesto, ¿eh? Hombre, ya era una bendición tener al apóstol Pablo, ¿verdad? Evidentemente, si el apóstol Pablo viniera aquí el miércoles, estaríamos todos aquí. Quiero imaginar, pero no viene, el apóstol Pablo no está. Pero es bueno que nos planteemos las prioridades de nuestra vida. Si nos reunimos con la iglesia cuando la iglesia se reúne, ¿entendéis, no? Si realmente es que me salen impedimentos o tengo otras cosas que son más importantes que adorar a Dios, de reunirte con los hermanos, más importante que orar, que partir el pan, que interceder los unos por los otros. Sé que hay circunstancias, ¿vale? Sé que hay circunstancias. Yo también en ocasiones no he podido venir al culto de oración, por el trabajo, por lo que sea, hay circunstancias. Pero una cosa es que sea un momento puntual y otra cosa es que lo tengas por norma. O sea, por norma. Entonces a veces da la impresión de que la iglesia va funcionando, y yo entro cuando me va bien y salgo cuando no me va bien. Pero que la iglesia funcione. O sea, que tenga sus cultos, que yo sé que el domingo la iglesia, los hermanos están allí, o que el miércoles culto de oración y los hermanos están ahí orando. Entonces, si me va bien, si tengo deseo, si puedo, si no tengo impedimento, pues voy, y si no, pues que todo siga, ¿no? Entonces, a veces tenemos que ver dónde están nuestras prioridades. Tomar esto con amor, con cariño. Pero a veces es triste los frutos de oración. Es triste. Por un lado es triste. Por otro lado dices, pues yo vengo a adorar al Señor, yo vengo a reunirme con los hermanos, estamos cantamos cánticos que exaltan al Señor, leemos las Escrituras, oramos, intercedemos los unos por los otros, tenemos un tiempo de compartir y nos vamos. Entonces es bueno que podamos hacer un esfuerzo si no hay impedimentos mayores que nos lo impidan. Este miércoles vino una chica que no era creyente, creo que no era creyente, estuvo entre nosotros, con su hijita de 1 mes y medio, creo, dando de comer a la pequeñita en la iglesia, una persona no creyente, con un bebé de 1 mes y medio en la iglesia. Dice, ¿dónde están los hermanos? Lo dejo ahí, ¿vale? Para que meditemos y pensemos en ello. Aquel primer día de los hermanos, el primer día de la semana, los hermanos se reúnen para partir el pan. Ese día especial tenían la visita del apóstol Pablo entre ellos. Y Pablo, ¿qué es lo que traía? Traía palabras de exhortación y de ánimo a perseverar en la fe, con la mente, como he dicho antes, de que no volvería a ver a estos hermanos, puesto que tenía otros planes de cara al futuro, dirigirse a Roma y después a España.
Así que imagino que Pablo les enseñaba como sus últimas palabras, como lo más importante. Tú imagínate que estás en un sitio y ya hablas a los hermanos y ya esto es lo último que digo, yo me voy. Seguramente vas a decir algo importante. Algo que realmente impactaría sus vidas y les animaría a continuar adelante siendo fieles al Señor. Y Pablo en Troas nos dice que se olvidó del reloj. Se olvidó del reloj. En el versículo 7, y alargó el discurso hasta la medianoche. Pablo se olvidó del reloj, y los hermanos parece ser que también, ¿verdad? Escuchando al apóstol Pablo. Y alargó el discurso hasta la medianoche. Versículo 8. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. El aposento alto era una habitación frecuentemente construida sobre las azoteas de las casas. Solía ser usada para acoger a los huéspedes y utilizada durante el verano porque era más fresca que las habitaciones corrientes. Se imagina una casa y en el terrado de la casa, en la azotea, construyen un cuarto, una habitación. Ese era el aposento alto. Y hay varias veces que menciona las Escrituras el aposento alto. La primera, una de ellas es cuando Jesús tuvo la última cena con sus discípulos. Dice, fue a un gran aposento alto. Preparad allí para que tengamos la Pascua, la última Pascua, donde el Señor instituyó la Santa Cena. Después también en la muerte, después de la muerte y resurrección de Jesús, los discípulos moraban en el aposento alto en Jerusalén. Algún hermano tenía una casa con un lugar donde podían alojarse. Y allí estaban, y nos da los nombres de los 11 apóstoles. Solo falta Lucas y el Señor que ya había sido crucificado. Y entonces vemos que moraban en ese lugar, en ese aposento alto. Y aquí en Troas, la iglesia se reunió en un aposento alto, en un tercer piso. Posiblemente algún hermano que tenía pues, una casa grande con este lugar. Y allí se reunió la iglesia, los hermanos en Troas. Era una semana, como he dicho, después de la Pascua, o sea, entre los meses de abril y mayo, cuando ya comienza a hacer más calor. Además, nos dice Lucas que había muchas lámparas, y al versículo 8, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Así que las lámparas, posiblemente también de aceite, aumentaba más la calor. Los hermanos allí no tenían posiblemente aire acondicionado, ni ventiladores, ni sillas acolchadas, ¿verdad? Allí estaban reunidos escuchando la palabra y no por media hora, sino extensa, largamente, ¿verdad? De tal forma de que allí el ambiente posiblemente se caldeó y este joven, nos dice el versículo 9, un joven llamado Eutico, este es el segundo nombre que conocemos de la iglesia en Troas, estaba sentado en la ventana rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente. Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Eutico. Menuda experiencia, ¿verdad? Hay quien ve en este joven un joven con poco interés espiritual, algunos dicen. Un joven con poco interés espiritual. Se durmió. Pablo predicando y se durmió. Aquí nos dice que él estuvo luchando. Dice, rendido de un sueño profundo, ¿verdad? Nos dice. Él estaba luchando por mantenerse despierto, pero rendido de un sueño profundo. Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo. Yo veo a un joven que está en la reunión de los santos, que es donde debía de estar, reunido con la iglesia. La iglesia está reunida, está el apóstol Pablo entre ellos, estaba allí, estaba con los santos, estaba con los hermanos, en aquel aposento alto en Troas. Quizás cansado de un largo y duro día de trabajo, pero allí reunido con los hermanos. Mantuvo una lucha por mantenerse despierto, pero al final se durmió. Y si te duermes sentado en una ventana de un tercer piso, corre peligro, ¿verdad? Que es lo que le pasó a este joven. Se cayó de la ventana del tercer piso y nos dice Lucas, que era médico, en el versículo 9, y fue levantado muerto. Fue levantado muerto. Imaginaros, ¿verdad? Qué situación. Un triste suceso para los hermanos allí, ¿verdad? Para la iglesia en Troas. En el versículo 10 dice, descendió Pablo, entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo.
Pablo hizo con Eutico lo que hicieron los profetas. ¿Recordáis a Elías con el hijo de la viuda? Se echó sobre él y volvió a la vida. Lo que hizo Eliseo con el hijo de la Sunamita, a quienes el Señor resucitó de los muertos. Y Eutico volvió a la vida milagrosamente. Eutico significa, curiosamente, afortunado o próspero. Y esta es la última resurrección de una persona que vemos en el Nuevo Testamento, de Eutico. Y qué consuelo recibieron los hermanos allá, ¿verdad? Qué consuelo recibieron cuando Pablo se echó sobre él y les dijo: no os alarméis, pues está vivo. ¿Qué es lo que hicieron después los hermanos? Dice: después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Así que vemos que continuaron la reunión después de este incidente, de este accidente de Eutico. Después continuaron adelante con la reunión. Realmente fue una reunión especial de bendición, donde la mano milagrosa del Señor se manifestó por medio de Pablo. Al amanecer de aquel día, posiblemente volvieron ¿a dónde? No había casa a descansar, a trabajar. Estás todo el día trabajando, te reúnes con los santos, con los hermanos, con la iglesia, toda la noche escuchando al apóstol Pablo. Es una lástima que Lucas no nos diga qué enseñó Pablo, pero sería tremendo, ¿verdad? Todo lo que enseñó Pablo. Nos habla de este percance que tuvieron con Eutico. Y después de estar toda la noche juntos escuchando a Pablo, teniendo comunión, partiendo el pan, se van a trabajar otra vez. Y estarían trabajando el segundo día muertos de sueño, pero recordando las bendiciones que han recibido, ¿verdad? Recordando las bendiciones que el Señor había derramado y lo que había hecho con aquel joven. Recibieron, dice, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. El Señor obró milagrosamente, ¿verdad? Y trajo a la vida a este joven. Versículo 13 nos dice: nosotros, ahí se incluye Lucas, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Así que vemos que ya se despedían de los hermanos, continuaban su viaje, estamos diciendo que están en Troas, y todos los hermanos que iban con él se embarcan, cogen un barco, pero Pablo no. Pablo dice que va andando al siguiente puerto. Entonces tengo un mapa, tienes el otro mapa, donde podemos hacernos un poquito una idea de qué es lo que sucedió. Y es que yendo por mar tenían que dar una buena vuelta, tenían que dar un gran rodeo, que yendo por tierra se acortaba, ¿no veis? Aquí está Troas, es donde está Troas, se embarcaron aquí y el siguiente puerto donde iban era este. Pero los hermanos se embarcaron, Pablo se quedó aquí, los hermanos cogieron el barco, vinieron por aquí y llegaron hasta aquí. Pablo quiso ir andando. Posiblemente aquí dice 40 kilómetros, yo he leído entre 20 y 30, bueno, por ahí, un buen paseo. Y Pablo pues hizo todo ese recorrido a pie para juntarse con los hermanos y luego continuar el viaje todos juntos. Dice: cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío y al otro día tomamos puerto en Samos y, habiendo hecho escala en Trogilio, el día siguiente llegamos a Mileto. Ahí tienes a Lucas, que llevaba un cuaderno de eso. Iba apuntando, ¿no? Y de aquí fuimos aquí, y de aquí fuimos aquí, y al día siguiente rodeamos tal isla y llegamos a tal lugar. Y es muy interesante verlo geográficamente. Puedes poner otra vez el otro mapa ahí. Y entonces dice: al día siguiente llegamos a Mileto. Cogieron de aquí, y aquí recogieron a Pablo, y después bordearon esta isla y pasaron por Quío, que es esta, y llegaron aquí a Mileto. Y aquí es donde vamos a quedarnos nosotros en el viaje. Aquí en Mileto. Aquí hicieron escala. Y aquí Pablo hizo venir a los hermanos de Éfeso, que hacía posiblemente 1 año y medio que no veía, y venir a los ancianos de Éfeso, quería reunirse con ellos en Mileto. Seguramente hicieron una escala larga en Mileto, y dice en el versículo 16: porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Tenía ese objetivo de estar
en Jerusalén para el Pentecostés. Y él seguía, pues, como digo, visitando las iglesias y en cierta manera lo veremos la próxima ocasión, como él se despide de los hermanos, de los ancianos de Éfeso, en Mileto, y aquí sí que vemos cosas que les dice muy claras y muy advertencias en amor, pero le dice palabras duras, que ya veremos en la siguiente ocasión. Así que hemos visto un poquito la iglesia de Troas. Como digo, hay mucha información de Corinto, de Éfeso, de Filipo, pero de Troas hay poca. Pero ahí el Señor tenía su pueblo también, algunos que se convirtieron. Y allí estaba la iglesia de Troas. Carpo fue uno, Eutico fue otro, y no sabemos el nombre de nadie más. Pero ahí había un grupo de personas que habían recibido el Evangelio y vinieron a la salvación que es en Cristo, de gentiles. Dios tiene parte de su pueblo en muchos lugares, ¿verdad? En muchos lugares. Tiene parte de su pueblo. ¿Recordáis cuando Elías le dice al Señor, Señor, solo yo he quedado, de los profetas de Jehová, solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida? Y el Señor le dice, me he reservado 7.000 que no han doblado su rodilla ante Baal. Y así nosotros a veces podemos sentirnos Elías, que somos poquitos, pero el Señor tiene su pueblo. Un grupo aquí, un grupo allá, diferentes hermanos, diferentes iglesias, tienen su pueblo, ¿verdad? Allí donde el Evangelio llega, trae vida espiritual y deseos de reunirse con los hermanos en la fe. ¿Para qué? Para edificarse mutuamente, para recordar lo que el Señor hizo por nosotros al partir el pan, para participar de la vida de iglesia. Pablo, junto con los hermanos que iban con él, continuaban su viaje. ¿Y a dónde iban? A ver a los hermanos en Jerusalén, a otro grupo de hermanos allí, a la iglesia. La vida del cristiano es una vida de iglesia, colectiva. El Señor no nos salva y nos deja como miembros sueltos. El Señor nos pone en un cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia. No es un miembro suelto. Tú no eres un dedo suelto, una mano suelta, un ojo suelto. Somos parte de un cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia. Y la cabeza de la iglesia es Cristo. Pero el cuerpo ha de permanecer unido para ser edificado, para ser animado, para ser exhortado, para continuar adelante. Es esa vida en comunidad, ¿verdad?, dentro de la iglesia. Pues lo vamos a dejar aquí y vemos cómo Pablo continúa su viaje de vuelta a Jerusalén y él sigue con el mismo pensamiento. Él sigue con el pensamiento de que voy a Jerusalén, después voy a visitar a los hermanos en Roma y después me voy para España. Pero como digo, el Señor tenía otros planes.